Hoy día 12 de noviembre, ya se nos está yendo el año, es la clase 17. Vamos a ver una parte teórica y un código a partir de lo que se hizo en la clase anterior, que era el apartado de lo que era Hermit, como el uso de la derivada para aplicar una interpolación, ¿ya? Pero esto en código, para que se vea más o menos cómo podría trabajar el algoritmo Hermit, ¿ya? Eh, Pasando al tema de la presentación, hoy día vamos a pasar... ¿Dónde está? Ahí está. Hoy día vamos a ver el trabajo de matrices, ¿ya? Para ello se tiene que entender qué es una triangular inferior, una triangular superior y qué significa una diagonal, ¿ya? Eh, para recordar, las matrices tienen, aquí hay una matriz cuadrada de 3 filas por 3 columnas y que de alguna forma nosotros hacemos operaciones para dejar una triangular superior, o lo que se conoce el procedimiento de Gauss-Jordan, ¿ya? Que ustedes, si no mal recuerdan, es que lo que hacían era poder eliminar o la parte que está inferior a la diagonal, dejarla en valores ceros, y la diagonal en sí, que son los valores que están en la fila uno columna uno, fila 2 columna 2, fila 3 columna 3, sean valores distintos desde cero, sea negativo o positivo, pero que siempre se conserve que esa diagonal tiene un valor, ¿ya? A partir de eso, existen varios métodos, tanto discreto como de forma iterativa. En este caso hay 3 criterios en particular. El primero es el criterio de máximo valor de columna pivote. El segundo criterio es obtener un valor S, que más adelante vamos a ver cómo se calcula, que incluso ahí está la fórmula, en donde se calcula a partir de la fila pivote y se obtiene un máximo. Me refiero, ahí vamos a ver cómo es el caso de cada uno de esos pivotes o cómo se reglamenta cuál es el máximo ese según la fila, ¿ya? Y el último es el criterio 3, en donde lo que se busca es obtener un promedio a partir del S1, pero que en él se pondera el valor para poder dejar una fila arriba de la otra, ¿ya? Esto lo podemos ver en que les voy a subir después de clases, pero que lo vamos a mostrar ahora, que es a partir del contenido del profesor Rodrigo del Valle. Déjeme llegar a la página, porque se me olvidó abrirla. ¿Dónde está? Mm, Ya, ahí está. Y debo ir a la parte donde está la estrategia de pivote. Vale. Le voy a compartir pantalla. En este caso, eh, tenemos una matriz ampliada. ¿Se acuerdan que es una matriz ampliada? Chicos, ¿se acuerdan que es una matriz ampliada? Yo al menos no, profe, no me recuerdo. Ya. La matriz ampliada es cuando ustedes tienen una matriz, por ejemplo, cuadrada, y a un costado tienen un vector. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, se ve acá el A rayita, no, A ampliado B, ¿ya? Que como se ve aquí, tiene una matriz que está a este lado, pero además, después del apartado, se agrega un vector, que es directamente la transcripción de esta ecuación de este sistema de ecuaciones a solamente sus valores
aledaños a cada componente o a cada X, X1, X2, X3, X4, ¿ya? Y como se ve al otro lado del igual, ese es este vector que está acá, el 1, 2, 0, 1, ¿ya? Y esto es una matriz ampliada. Profe, ¿Sí? ya la habíamos visto, pero no conocíamos ese nombre. Es que, por ejemplo, ustedes tienen, cuando tienen A, ampliada identidad, y tratan de pasar la A al lado de donde está la identidad, y donde estaba la A debe quedar la identidad, cuando hacen ¿cómo es esto? La A elevado a la menos 1, la matriz inversa, también, pues, ahí lo que hacen es ampliarlo, pero con la identidad. Entonces, por eso yo la nombro de esa forma, porque yo amplío mi matriz y le agrego columnas y claramente tiene que tener la misma cantidad de filas, ¿ya? Es más bien por eso que le digo ampliar. Si es que Sí, se entiende, profe, mejor incluso. ya. Entonces, lo que se hace normalmente es poder establecer una fila y debajo de toda esa columna dejarla en ceros, ¿cierto? Y vamos haciendo el proceso iterativo de Gauss-Jordan, que vamos fila a fila, dejando debajo de cada columna que estamos operando una línea de ceros o una columna de ceros, ¿cierto? Pero existen posibilidades en donde, por ejemplo, cabe este caso, en donde tenemos que la segunda fila queda también el segundo valor de columna en cero, que no es el correspondiente donde nosotros queremos dejar los ceros. Y por método Gauss-Jordan lo que nosotros diríamos, que es que cambiamos una fila por otra. Cambiamos la fila 2, la cambiamos por la fila 3 y mantenemos el status quo, ¿cierto? Bueno, eso de alguna forma también deja un error de cálculo, ¿ya? Y la verdad es que por el método de Gauss-Jordan, claramente lo va a hacer y se va a hacer el cambio. Pero hay que ver cómo lo hace el pivoteo. El pivoteo no trivial es, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de constantes aledañas a cada X o a cada incógnita y que no son, por ejemplo, números bonitos, por así decirlo. Números, por ejemplo, enteros, que son números bonitos para mí, o números que son fáciles de poder utilizar, como el 0,003. Es complicado hacer como el método Gauss-Jordan, dado que ya el número es un decimal y ya nos complica el tema de que sea un decimal con tantos decimales. O sea, ya que sea una centésima. No, una milésima. También, por ejemplo, 51,14 ya es un número distinto y que no es necesariamente un número que nosotros podamos, con multiplicaciones o sumatorias rápidas, poder obtener una suma directa o una resta directa. Entonces, lo que hace el pivoteo no trivial, que era lo del criterio 1, ve cuál es el valor máximo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el 5,291 y el 0,003, ¿ya? De estos dos se evalúa, primero que todo, que sean distintos de cero. Si es igual a cero, claramente, si estamos en la primera fila y en la primera columna, cuando estamos haciendo el método Gauss-Jordan, y este valor es cero, claramente esto va a pasar hacia abajo. Pero, si el valor no es un valor igual a cero, lo que se ve es el valor máximo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Entre el 0,003 y el 5,291, ¿cuál es mi valor máximo? Nosotros sabemos que es el valor de abajo, ¿ya? Entonces, lo que se hace es poder operar respecto a esa variable, ¿ya? En pocas palabras, dejamos el valor más pequeño arriba, o la fila donde nosotros estamos haciendo el método de Gauss, que es la primera fila, dejamos el valor más pequeño arriba y abajo dejamos los valores eh, más grandes, ¿ya? En orden. Y así, si tenemos, por ejemplo, 3, 4 filas, dejamos en orden de menor a mayor
en, ¿cómo es esto? De menor a mayor, los más mayores. ¿Se entiende? Repito, acá arriba se deja el valor más pequeño, mientras que los que están acá abajo van a ser todos los mayores, pero en orden, ¿ya? Del más mayor al menos mayor. Entonces con eso se aplica el método y como se ve, se obtiene una diferencia bastante mucho más pequeña del orden de 0,01. Y ustedes saben que el 0,01 no es 1, pero como hemos visto a lo largo del semestre, nosotros, por ejemplo, podemos decir que este valor, 1,001, es un 1 si es que nosotros lo aproximamos a dos cifras significativas. Quiere decir esto? Dos decimales después de la coma. Si nosotros esto lo truncamos a dos cifras significativas, tendríamos 1.00 y no sería el 1.001. Entonces, esto ya sería un 1. Ahora bien, como este método me da un valor bastante pequeño, sobre todo en este caso, por un tema de sustitución, y que les voy a subir el PDF, porque es mucho más explicativo de lo que va haciendo con cada una de las operaciones por columna, ¿ya? Porque es el método de Gauss-Jordan, la diferencia es que aquí se lo estoy resumiendo. Y en el caso de que hubiera sido el otro caso, que estaba acá, los valores van a tender a una sola tendencia, que como ven aquí está el apartado, el 0,03, el 0, esto que se transforma en 1.001, y como el método de Gauss hace el triangular superior, o sea que los números de la parte superior son números cualquiera, pero la parte de abajo son ceros, ahora se hace el proceso inverso, porque hay que obtener la diagonal para saber cuánto vale x1, cuánto vale x2, ¿ya? Entonces aquí se hace el proceso de ir de abajo hacia arriba, entonces tenemos el 10.003, el 10.400, 300, pero ya como 1.001, y se obtiene un valor. Y claramente esto es respecto a la diferencia que está acá arriba, así dejamos en cero esa parte, y este 0,03 claramente tiene que subir multiplicarlo en un número para que se transforme en uno. Entonces, gracias a todos esos cálculos, esto da un valor de menos 10. Entonces tenemos que x1 vale menos 10 y x2 vale 1.001. Como ven, no son exactos, pero sí establecen una buena diferencia. Ese es el primer caso, que es como el más común, comillas, común, para poder establecer un buen criterio para ir dejando valores, valores que uno quiere descartar cuando va haciendo el proceso de Gauss-Jordan, eliminarlos por columna, ¿ya? Que en otras palabras se deja el más pequeño arriba y los valores que son más grandes se dejan abajo. Eso más que nada. Y esto en casos de tener números bien irregulares o que no son enteros, que son en decimales. Y recuerden, todo esto está planeado según unas cifras significativas que nosotros ya hemos hablado en la primera parte de esto, que es cuántas cifras significativas queremos respecto a un número. Si no sé, si queremos queremos dos cifras significativas de 1.133, pero queremos dos cifras. O sea, después del número, queremos dos cifras. O sea, 1.13. En el caso de acá, del 2414, se tienen que tomar tres cifras, pero como punto flotante, y luego tomar los dos decimales teniendo solamente un entero. Entonces, para la gente que se está incorporando, la idea es dejar 2 por 10, 2.414 por 10 elevado a 1. Como que me queda 2.414, yo tomo dos decimales de ese número. Me queda 2.41
y lo restauro a su número original. Entonces me queda 24.1, no 24.14. Así sigue obteniendo dos cifras significativas. ¿Ya? Con esta matriz, por ejemplo, aquí hay un caso, perdón. El otro, el pivoteo parcial, lo que va haciendo es que va obteniendo, aparte del valor máximo, viendo cuál es el mejor candidato. ¿Y cómo ve el mejor candidato? El mejor candidato va tomando el valor máximo entre 0, de la fila, perdón, de la columna, para hacer el proceso de Gauss-Jordan, en donde tenemos, en este caso, la de la fila de la columna 1, tenemos la fila 1 y la fila 2. Entonces tenemos el 0.003 de la fila 1 y el 5.291 que es de la fila 2. Con ellos, nosotros vemos cuál es el valor máximo, pero en valor absoluto. En este caso, es el 2.291. Dado que este es el máximo, se coloca toda la fila en la primera posición. ¿Ya? Teniendo este valor en la primera posición, se hace el método de Gauss-Jordan. ¿Ya? En otras palabras, eliminar todo lo que está lo que esté debajo de esta columna o de esta posición, todo lo que está debajo y transformarlo en cero, y que de alguna forma se vaya construyendo la operación de Gauss-Jordan. ¿Vale? ¿Se entiende? Ítalo, Felipe, Romero, Ricardo. Sí, Sí, profesor, profe, ya te- sí entiendo, al menos yo entiendo. Ya. Igual yo les voy a decir el contenido, así que les voy a decir tanto este documento como la presentación. ¿Ya? Aquí hacen todo el Gracias, profe. trabajo. Después Aquí puedes subir la clase. sí, pues sí, les voy a subir la clase. Dale. Ya, vale, profe. Em, Teniendo en cuenta esto, cambiando la posición, aplican todo el cálculo, y aquí están para que puedan ver si están haciendo mal el cálculo, y luego dejan tal cual la matriz. Ahora, si esto fuera una matriz de 3x3, hay que ir a la siguiente columna, ver todos los candidatos de la columna, en donde claramente la primera posición no esté en cero, y ver cuál es el mayor. Y dejar la fila de ese candidato mayor. ¿Ya? Ahora bien, está el último, que se llama el pivoteo parcial escalado, que utiliza los dos anteriores, pero con un criterio más. Este criterio lo que hace es el máximo, que ya lo vimos, que toma el máximo de la fila, perdón, de la columna. Por ejemplo, en este caso tengo el 30.00 y el 5.291. Ve el máximo, y ese valor máximo va a corresponder a ese. Ahora bien, SS divide a todos los valores de la columna, que donde estamos haciendo el pivote del Gauss-Jordan. ¿Ya? Como esto es el primer paso, estamos haciendo el pivote en la primera columna, que estamos en el 30 y en 5.2.91. El valor máximo entre esos dos es 30, y se hace la fracción entre el máximo y cada uno de los valores de la columna. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tengo 30 dividido en 30 y 5.291 dividido en 30. ¿Ya? De esos dos valores, ¿cuál es el mayor? Y ahí obtengo el que voy a colocar como mi valor pivote o mi valor de fila, en donde voy a hacer recién ahí el Gauss-Jordan. En pocas palabras, los pivoteos que hemos visto ahora son solamente para hacer el procedimiento, entre comillas, más fácil de Gauss-Jordan. Recuerden que cuando están haciendo el proceso de Gauss-Jordan, van pivotando respecto a una columna. La primera vez es la primera columna, la segunda vez es la segunda columna, así transformando
una diagonal con una triangular superior. Eso quiere decir que los valores debajo de la matriz, debajo de la diagonal, se comportan con valores 0 y lo que está arriba de la diagonal y contando la diagonal son valores distintos de 0, ya sean positivo o negativo. ¿Ya? Estos son Profe, maneras, ¿sí? el momento de hacer el cálculo con la S, como usted dijo, en el primer valor siempre le quedaría 1. Entonces, el segundo, en este caso, la segunda posición de la columna tendríamos que ver si es mayor o menor a 1, ¿no? Sí, Ya entiendo. eso es lo importante, porque ahí uno sabe, por ejemplo, estos son casos súper pequeños y que no es necesario hacer como ¿cómo es esto? Este tipo de pivoteo parcial escalado. Pero, por ejemplo, en matrices de, no sé, 80 por 80, de 90 por 90, o de 90 por 91, para que esté también no, perdón, eh, 90 filas, 91 columnas. Sí, sí, está bien. 90, 91. Para que de alguna forma son muchas variables. En este caso, por ejemplo, serían 90 variables. Y claramente tienes que lograr poder hacer dicho criterio y con valores en decimales. Entonces, ¿cómo haces eso de una mejor forma para que no haya tanto cálculo y que sea eficiente? Es por eso que están estos tipos de pivoteo, ¿ya? Que lo hacen supuestamente más eficiente. Pero vamos a ver hoy día mismo un caso que no es solamente los pivoteos así como se ven acá, que es solamente una forma de clasificar y decir, ¿sabes qué? Este es la mejor fila para hacer este pivoteo, sino que vamos a ver los procesos iterativos. Así como nosotros vimos em, los procesos de encontrar raíces en funciones que no son, por así decirlo, fáciles de encontrar. Por ejemplo, f de x es igual a x menos e elevado a x. X y e elevado a x no se sabe en qué punto va, por ejemplo, llegar a tocar el eje x. O cuando f de x va a ser igual a cero. ¿Ya? Entonces, eh, nosotros teníamos varios procesos iterativos que eran de rectas, de cómo poder ir obteniendo valores para acercarse al número cero, o cuando la imagen fuera cero. Acá también, acá en matrices también hay un método, hay dos métodos iterativos que se llaman, y que lo vamos a ver ahora, que se llaman, pinche mal, eh, que se llama, déjame compartir, fue sin querer queriendo. Eh, ¿Me escuchan, cierto, chicos? Sí, sí. Sí, profe. Nos Vale, dejó en un suspenso ahí. vale, que pinche mal. Eh, Acá en la PowerPoint, F5, que el primer método iterativo es el de Jacobi y el segundo se llama Seidel. Como ven ahí, está un XK es igual a un CJ X elevado a K menos 1 más un E. Ese E corresponde a un error de cálculo mientras se va haciendo el proceso iterativo. Si se acuerdan bien, en el caso de Newton-Raphson, el Newton-Raphson mejorado, el método de la secante, teníamos una condición inicial y un proceso iterativo. En este caso es lo mismo. Tenemos una condición inicial que x 0 va a corresponder a x0, que Jacobi tiene su propia forma de hacer la x, y Gauss-Seidel también tiene la forma, Gauss-Seidel, perdón, tiene su propia forma de hacer la x. Y luego se aplica el CJ o la CS, ¿ya? En el Jacobi el CJ y en el Gauss-Seidel es el CS, ¿ya? Ahora bien, estos son procesos iterativos, entonces la X va a ir modificando cada vuelta. Para ello hay que entender que es L, D y U. L va a corresponder a una triangular superior, pero descontando la diagonal.
En otras palabras, solamente lo que esté debajo de la diagonal va a corresponder a números que fueran distintos de 0, y arriba de la diagonal y arriba de la diagonal valores en 0. ¿Ya? D va a corresponder a la diagonal y U va a corresponder a lo que está arriba con valores distintos de 0, pero de la diagonal hacia abajo va a ser números en 0. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Vale. Entonces, teniendo en cuenta esos tres, el método iterativo de Jacobi, por ejemplo, tenemos A, en donde tenemos esa matriz. Piensen que las letras son números, aleatorios incluso pueden ser, pero que vienen a partir de una ecuación, un sistema de ecuaciones, en donde tenemos tres filas y tenemos tres incógnitas. Ustedes saben que si tenemos la misma cantidad de ecuaciones con la misma cantidad de incógnitas, vamos a obtener por lo menos una solución. Y si eso tiene acompañado números, que sería el ampliado de B, que ahí está el vector B, vamos a obtener una única solución. Esto es álgebra lineal. No sé si está en el primer año de la nueva malla, no me acuerdo bien, pero está en el primer año de malla. ¿Ya? Entonces, CJ va a corresponder a la identidad menos la inversa de la diagonal por A, y el error asociado va a ser igual a la inversa de la diagonal por B. ¿Ya? Según y cómo, ustedes pueden empezar con el X en la posición 0. O sea que, en otras palabras, los valores de cada una de las incógnitas que va a tener este proceso van a partir en 0 y después se van a ir cambiando de acuerdo a la cantidad de iteraciones que ustedes van realizando. ¿Se entiende? Profesor, una consulta. ¿El J, el K y el L qué vendrían significando? Todo lo que es A, todo lo que es B, corresponden a números. ¿Vale? Es un ejemplo. En donde tenemos que A tiene I, W, T, F, X, U, perdón, V, B y Z, ¿cierto? Es una matriz. Ejemplo. Supuestamente esas letras son números. Distintos de cero. Ya sea, por ejemplo, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 22, 11,1 y 3,1, por decirle algo. ¿Ya? Y el B va a corresponder al vector después del igual. ¿Se acuerdan que en el caso del PDF teníamos un sistema de ecuaciones en donde teníamos un lado de las incógnitas y luego del igual teníamos un valor? Ese valor corresponde a B como matriz. ¿Ya? Y J, K y L va a corresponder a cada uno de los valores del otro lado del igual, de cada una de las ecuaciones del sistema de ecuaciones. ¿Ya? Por eso cuando la junto A con B, A ampliado B, me da IWT J, FXU K, V, B, Z y L. Ahora sí, son números, nada más que números. Aquí solamente estoy haciendo un caso de 3 filas por 3 columnas. Bueno, por 4 columnas, ¿ya? Que es el sistema de ecuaciones que se quiere representar, comillas, representar, porque ahí son puras letras y no se sabe qué tiene, pero son números, números aleatorios.
Por el otro lado tenemos CJ, que tenemos C sub J, en donde tenemos la identidad menos la inversa de la diagonal por A. Y el error corresponde a la inversa de la diagonal por B. Entonces, se aplica el algoritmo, donde tenemos CJ, que va a ser una matriz que va a multiplicar a nuestra condición inicial, x0, más el E. Eso va a crear la x1. Teniendo la x1, pasa por la misma CJ, se multiplica la CJ por x1 y se le suma E, que es el error, y vamos a lograr x2. Nuevamente, tenemos x2, CJ se multiplica por este x2, se le suma el error y tenemos una más, x3. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, ahora más claro. Vale. Y el método de Gauss-Seidel, la diferencia es el CJ, que aquí lo puse mal, era CS. Y lo que hace CS o Gauss-Seidel es que hace el negativo de L menos D y eso a la inversa más U, y el error va a corresponder a L más D a la inversa de eso en negativo por B. Y la condición inicial, en este caso, como ejemplo, se puso x000, pero también puedes colocar números aleatorios. No es necesario como tener, por así decirlo, el punto inicial 000. Ustedes pueden también modificarlo según criterio, según cómo se le ocurra, comillas, comillas, si se le ocurre. No hay criterio definido como para decirles, ¿sabes qué? Es mejor partir de números que estén en promedio dentro de A o en promedio dentro de B, ¿ya? Mm, si ustedes lo inventan, eh, tienen que decir el por qué lo inventaron, ¿ya? Ahora bien, aquí están los métodos, ahí está la teoría, pero también se programó esta teoría, porque nada se fundamenta solamente con teoría. Todo tiene que tener una base también en práctica. Y acá tenemos, déjenme cambiar y pinchar bien, que acá tenemos lo que es matrices, tenemos lo que es L como una definición, lo que es D, que es la diagonal, y lo que es U, que era la parte de arriba sin contar la diagonal queda en 0 y también la parte de abajo queda en 0. Aquí está el método por Jacobi y aquí está el método por Gauss-Seidel, ¿vale? Lo que ustedes vieron en la presentación, acá está programado, comillas, programado. ¿Por qué digo comillas? Porque acá, como pueden ver, yo utilicé la biblioteca NumPy, en donde tenemos A y tenemos B, ¿ya? A y B son, una matriz cuadrada de 4 por 4, y B es una matriz de 4 por 1. Recuerden que debe tener la misma cantidad de eh, filas que la matriz A para poder acompañarse. O sea que en el sistema de ecuaciones sea tal cual para poder ampliar A con B. En este caso, se va a enviar Gauss-Seidel con A y B, que van a ser números aleatorios, que van a llegar acá, van a poder obtener el U, obtener el L y obtener la inversa. ¿Cómo se obtiene la inversa? Con una función de NumPy, que aquí fue bastante sencillo hacer la inversa, si no tendría que haber programado la inversa,
que era numpy linaje.lg.inv, ¿ya? Y con eso lo restaba respecto a u, y tendríamos el error, comillas, porque aquí hay e chica y e, pero es la que multiplica, porque recuerden que acá en la presentación de Gauss-Seidel tenemos este e, que es menos la inversa de L más D. Y eso va a corresponder a E chica en el código. Y eso multiplicado por B me da E. ¿Ya? Eso multiplicado por B me da E. Que está acá. E chica, que es la inversa en negativo de, de L y D. Y luego tenemos la multiplicación por medio de NumPy, matmul, la E chica con B. Y ahí tenemos el error. El error no se modifica, así que ahí está bien. Igual que el CJ, que no se modifica, sino que también queda ahí. El X, el único que va a variar por vuelta. Entonces, esta X, aquí tengo con un for de 0 a 100, o sea, que van a ser 100 vueltas, en donde C se multiplica con, CJ se multiplica con, aquí le puse CJ, CJ se multiplica por X, y le sumo el E. Y esto va a quedar una variable auxiliar, que luego la variable auxiliar X aux, se la va a pasar a X. Entonces, nuevamente esta X se modifica y vuelve a hacer la multiplicación con CJ y se le suma E. Y así va a pasar harto tiempo, después de 100 iteraciones, y vamos a obtener un valor de X. ¿Ya? Esto es más o menos. Esto es Python matrices. Y como ven, aquí, ¿qué mostró? Primero que todo, Gauss-Seidel mostró la salida y mostró el valor de E. ¿Ya? Como ven, E es una matriz de 4 filas por una columna, y el valor que obtuvo esta X es de 3.47729154 por 10 elevado a 181. Un número demasiado arriba, igual que los otros, porque están E elevado, 10 elevado a 182, 10 elevado a 181, 10 elevado a 181 también. Son números demasiado grandes. Esto quiere decir que la matriz random no estaba bien asegurada que pudiera lograr dichos valores. Por eso yo les digo que es pseudo programada. Porque como estoy enviando una matriz random, quizás estos valores no sean los adecuados para poder lograr una buena solución al problema de un sistema de ecuaciones, en este caso de 4×4. ¿Ya? Y el otro es el Jacobi, que está acá arriba, que también se manda A y B. Y que nos saca la información. No, pues sí la saca. Ah, pero no muestra ahí. Como ven, también los valores que entrega son valores muy grandes, dado que los valores de entrada no se saben si están bien o están mal, si es que están llegando a un número, ¿cómo es esto? Un número irracional o un número que es imaginario. Por esa razón, estos valores son demasiado grandes, los de salida. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Profesor, ¿y aquí el error tiene que darnos grande o tiene que ser más pequeño? Tiene que ser más pequeño, porque por ejemplo, mira, aquí yo voy a imprimir A y voy a imprimir B. Ahí está, ¿eh?
como ves son decimales. Y acá tengo B, que también son decimales. Como son números, puede ser que al trabajarlos, claramente si tú lo trabajáis esa misma matriz, esas mismas dos matrices, A y B, en un sistema de ecuaciones, que lo sitúa a mano, probablemente encuentres que al ser números tan pequeños, lo que hay que hacer mejor es multiplicar toda la matriz por 10. O sea, obtener números que tengan más, por ejemplo, 82,81 en el caso primero, 36,59 para como, por así decirlo, mejorar las condiciones de poder calcular. Entonces, a ese cálculo se le está afectando en el algoritmo y por esa misma razón tiene valores tan grandes. No sé si se me entendió en el proceso de cálculo de la matriz. Dime sí o no. No, sí, sí, esa parte la entiendo, profesor. Ahora me queda más claro, la verdad. Y truncar los números, Eso sería lo más otro. truncar los números cuarto, tercer decimal y ahí empezar a trabajar con números más pequeños. Con el mayor decimal, mayor error. Sí, el tema es que yo lo dejé aquí para que trabajen con este código, porque aquí están directamente el LDU hechos los códigos, también el de Jacobi, también el de Gauss. Pero como ven, el inicio, la entrada son valores random, son matrices con valores random. Si ustedes lo modifican, por ejemplo, enviarle una matriz, em, dos matrices en realidad, A y B, pero que ustedes saben los resultados y lograr saber si esos resultados eh, mm, mm, esos resultados, saber, por ejemplo, tener una matriz, un sistema de ecuaciones, que uno ya sepa cómo viene la mano, pasarlos por medio de Jacobi y pasarlo por medio del método Gauss-Seidel y ver si es que están dando los resultados que por lo menos cercanos a lo que ustedes están esperando. No sé, por ejemplo, si la salida de esto es 1, 4,7, 4,3, y lo que le salió en el caso de Jacobi o de Gauss-Seidel son números relativamente cercanos, o sea, relativamente, error relativo, ¿les suena? Que son con un error relativo cercano a lo que ustedes esperan, digamos que una buena aproximación. Es más bien que para que trabajen. Lo dejé así con random porque es para que ustedes utilicen o agreguen más matrices y puedan ver si es que está haciendo o no está haciendo tal cual el cálculo. O es un punto de mala partida el que X sea un valor en cero o un valor en uno. Porque creo que aquí, sí, aquí está haciendo valores random de X. Y acá también, valores random de los valores iniciales de X. Podría colocar los ceros que dije al principio, pero en ese momento fue como, no, ¿sabes qué? Mejor lo coloco random, a ver qué pasa. Solamente por eso, a ver qué pasa. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda?
Bueno, parece que no hay dudas. Esto es el contenido de hoy, todo lo que es matrices. La próxima semana vamos a ver derivadas e integrales. Como pueden ver ahí que hay un archivo .py que dice derivadas e integrales. Una aproximación es que, ¿se acuerdan de interpolación o de lo que están viendo en la evaluación 2? Que eran todas las interpolaciones, perdón, antes de la evaluación 2, todo lo que es la interpolación. Digamos, cómo, por ejemplo, transformar una curva sabiendo solamente los puntos. Ya. A partir de esa idea de la interpolación, a alguien se le ocurrió que uno puede interpolar la información de las derivadas y también perdón, uno puede interpolar la información que te entrega la imagen y su preimagen y poder obtener derivadas en puntos o las integrales en ciertos puntos. ¿Vale? Entonces, hay un procedimiento en donde se entregan muchas formas de poder lograr el mismo punto, uno con más o menor error. ¿Ya? Eso es más o menos lo que viene en la próxima clase. Sin otra pregunta, duda, consulta, terminaría la clase. Lo Profe, dejaremos hasta acá. yo Sí, tengo una consulta, diga. pero no es respecto a este tema, es sobre la evaluación. ¿Terminamos la grabación o quieres dejarle la grabación? No, es que me da igual, profe, si no es una duda. Eh, a ver, ¿dónde Entonces tengo la evaluación acá? voy a tener la grabación. Entonces.